Clase teórica práctica. Área entre curvas. En la parte número 1 vamos a estudiar la teoría y en la segunda parte vamos a realizar ejercicios. Sean f y k funciones continuas en el intervalo cerrado que va desde 0 a 4. La curva en color azul corresponde a nuestra función f de x. La curva en color rojo a nuestra función k de x. Cabe mencionar que aunque son líneas rectas, se les considera como curvas. Utilizaremos estas dos funciones para calcular áreas entre cada una de ellas. En esta figura tenemos graficada nuestras dos funciones, la función f y la función k, y con una línea punteada señalizamos dónde termina en x nuestro intervalo donde vamos a calcular cada una de las áreas. Y para poder explicar muchos casos posibles en este tipo de ejercicios, vamos a formar un cuadrado de lado 4, en el cual la función f va a ser la diagonal y la función k va a ser una mediana, que va desde un vértice hasta el punto medio de un lado. Observamos esta primera región en color amarillo, de la cual vamos a calcular su área. Para poder hacerlo nos fijamos que la función k está en color rojo, es mayor que la función f. Esto significa que las imágenes que tiene la función k son mayores en magnitud que la función f. Para calcular esa área por tratarse de un triángulo, podemos utilizarlo geométricamente. Observamos que hay un triángulo mayor que será de color beige y a ese le vamos a restar el área de un triángulo menor, el cual está en color verde y que está en la parte inferior de nuestra figura principal para poder encontrar el área de nuestra región de interés. Empezamos calculando el área de nuestro triángulo mayor. Para ello lo hacemos geométricamente utilizando la fórmula que nos da la geometría, que es la base por la altura. La base es de 2 unidades y la altura es 4. Entonces el área es de 4 unidades. También lo podemos hacer haciendo uso del cálculo con la integral definida, que es el área desde nuestra curva hasta el eje X. Planteamos la integral, que en este caso va desde 0 hasta 2, y hacemos el cálculo de la antiderivada. Vamos a evaluarla en cada uno de los límites de integración. Obtenemos como resultado también un valor de 4 unidades. Continuamos con el área de nuestro triángulo inferior, de nuestro triángulo menor. Utilizaremos también primero la fórmula que nos da la geometría y en este caso particular la base va a ser 2 y la altura va a ser el punto donde las dos funciones se cortan. Entonces es necesario calcular la abscisa de ese punto de corte. Para ello igualamos cada una de nuestras funciones y resolvemos esta ecuación lineal de primer grado. La abscisa de ese punto es 4 tercios, así que esa será la altura. Y operamos esta fórmula, obtenemos entonces que el área de nuestro triángulo menor va a ser de 4 tercios. Lo hacemos también con el uso de las integrales. Va a ir desde 0 a 4 tercios, pero observamos que en este caso las dos funciones, tanto f como k, están a la par. No hay una que esté sobre la otra. Por tanto, vamos a tener que hacer dos integrales, una que vaya desde 0 hasta el punto de intersección y otra del punto de intersección hasta la parte final de la base, es decir, hasta 2. Realizamos el cálculo de estas antiderivadas y vamos a hacer la evaluación de cada uno de los límites de integración y obtendremos el mismo resultado que hemos obtenido al principio. Vamos a hacer la evaluación de cada uno de los límites. Mencionar que hay que tener especial cuidado a la hora de operar estos números, porque al ser una gran cantidad de cálculos que hay que hacer, es posible tener cierto margen de error si no se realizan de manera correcta.
Concluimos que con este método también obtenemos el mismo resultado, que el área del triángulo menor es de 4/3. Ahora sí, vamos a realizar la resta de cada una de estas áreas para encontrar el área de nuestra región de interés. El área 1 es del triángulo mayor, el área 2 del triángulo menor. Hacemos la estipulación de la fórmula, hacemos la resta de nuestras áreas y obtenemos que el área de nuestra región de interés, en este caso, es de 8/3. Vamos a simplificar este proceso utilizando la teoría del área entre curvas. Como habíamos visto, tuvimos que hacer un gran procedimiento, aunque no es muy complicado, pero sí es extenso. Observamos que para calcular en la segunda parte el área de cada uno de nuestros triángulos, utilizamos integrales, la definición de la integral definida. Entonces, vamos a hacer lo mismo desde un principio. Vamos a poner las áreas de cada uno de los triángulos, tanto el mayor como el menor, la diferencia las vamos a expresar de forma de integrales. Entonces ponemos la forma de cada una de nuestras funciones y vamos a calcular la integral. Observamos que como las integrales tienen el mismo límite de integración, podemos hacer una sola. Ponemos lo que vale cada una de nuestras funciones y vamos a pasar a calcular la antiderivada. Esta es nuestra antiderivada en los límites de integración. Vamos a hacer entonces la evaluación. Concluimos también, como hemos visto en la primera parte, que el área de nuestra región de interés es de 8/3. Se simplifica bastante el cálculo utilizando esa teoría de área entre curvas. Una nota importante: según sea el caso, es necesario calcular el o los puntos de intersección dentro del intervalo de interés de cada una de nuestras funciones para poder hacer así la cantidad de integrales necesarias. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es un cambio de variable independiente para poder calcular nuestra área de la región de interés. Para ello utilizamos esta región que hemos señalado con color amarillo. Observamos también que las funciones están prácticamente a la par, no hay una que sea mayor que la otra. Habría entonces la necesidad de tener que definir una tercera función para poder aplicar la teoría de área entre curvas. Y para ahorrarnos el tener que trabajar con otra función más, aunque fuera una función constante, vamos a hacer un cambio de variable. Recordamos que todas nuestras funciones están en términos de x. Vamos a pasarlas a términos de y. ¿Por qué motivo? Porque observamos que en términos de y, nuestra función f va a ser mayor que nuestra función k. Y vamos a poder aplicar esta teoría fácilmente. Vamos a trabajar nuestra gráfica, vamos a hacerle unas pequeñas transformaciones para poder apreciar en este caso particular cuál será la función que esté en la parte superior. Vamos a girar 90 grados hacia la derecha nuestra gráfica y vamos a reflejarla horizontalmente respecto de la vertical. Observamos que nuestra función f es mayor que nuestra función k cuando las ponemos en términos de y. Ahora pasamos a hacer el cálculo de nuestra región de interés. Vamos a poner el valor de cada una de nuestras funciones, las vamos a operar y vamos a calcular la antiderivada y la evaluación de los respectivos límites, que cabe mencionar que van a cambiar. Va a ser de 4/3 a 4, ya no en términos de x, que va a ser de 0 a 4. Hay que tomar eso en consideración, que los límites de integración van a cambiar. Es muy posible que sea necesario cambiarlos.
Concluimos que nuestra área de la región de interés tiene un valor de 16 tercios. Al hacer esto nos ahorramos el hacer dos integrales más y tener que operarlas, en este caso con límites de integración diferentes porque habría que dividir en dos partes. Ahora veamos un caso particular en nuestra tercera y última región que vamos a calcular su área. Observamos que si ponemos las áreas en términos de x o en términos de y, siempre va a ser necesario hacer dos integrales. Por la forma de la región que nos interesa calcular su área, va a ser indistinto estar en términos de x o en términos de y, porque se necesitan dos integrales. Así que como tengamos inicialmente las funciones, así vamos a calcular las integrales y hacer su resolución. Un aspecto importante a tomar en cuenta es lo que habíamos mencionado. Vamos a tener que hacer dos integrales. Como se trata de funciones que son polinómicas, que son de ecuaciones lineales de primer grado, el cálculo de la antiderivada va a ser bastante sencillo, pero va a tener que tomar la misma consideración, sea cual sea la naturaleza de cada una de nuestras funciones. Nuestra área de interés tiene un valor de 20 tercios. Es de las que es más grande en términos de magnitud respecto de las otras que hemos calculado. Observemos una posible situación, que el área de interés que vamos a calcular sea simétrica. Para ello tenemos este ejemplo que nuestra función f de x es una función radical, que gráficamente es una semicircunferencia en el intervalo de interés que es desde -1 hasta 1. Este intervalo tiene que ser cerrado. Entonces, el área que encierra nuestra curva con el eje x va a ser la integral que va desde -1 hasta 1. Pero más fácilmente, con un poquito de menos trabajo posiblemente, podemos calcular esta área si observamos que es simétrica verticalmente. Entonces, hacemos el área de una sola porción y el resultado lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque en este caso un límite de integración va a ser 0. Y es posible que eso haga más fácil el cálculo, que Reduc está trabajando con más y más números. El cálculo de esta antiderivada lo vamos a poner directamente. Mencionamos que se tiene que resolver por sustitución trigonométrica. Y también vamos a poner directamente la evaluación de los límites. Obtenemos un valor de pi medios. Ahora lo vamos a hacer con la otra forma que hemos planteado, que es multiplicar por 2 el resultado de la integral desde 0 hasta 1. En este caso particular se simplifica un poquito, pero es posible que en otros casos la diferencia sea significativa y vamos a obtener los mismos resultados. Ahora bien, siempre hablando de áreas simétricas, hay un caso especial para esta función que vamos a llamar f de x, que también es una función radical. Y el intervalo de interés va a ser desde menos pi medios hasta pi medios. Siempre tienen que ser valores cerrados y que los tome nuestra función. Aquí tradicionalmente el área va a ir desde menos pi medios hasta pi medios, pero vamos a observar a continuación qué particularidad tiene este caso. Vamos a sacar factor común el coseno y vamos a utilizar propiedades trigonométricas para resolver esta integral. Esta es la antiderivada de nuestra función. Vamos entonces a hacer la evaluación de cada uno de los límites y observemos lo que sucede al evaluar con estos límites particulares.
obtenemos un valor de 0 y según la observación de nuestra gráfica deberíamos obtener un valor real y positivo porque el área está sobre el eje X. He ahí un pequeño inconveniente. Entonces vamos a replantearnos nuestra área haciendo lo mismo que hicimos con el ejemplo pasado, tomando una porción simétrica, que en este caso también involucra el 0, y haciendo la evaluación y multiplicando por 2. Obtenemos como resultado, como ya hemos dicho, un valor real y positivo. Dejamos este ejercicio, el cual va a tener que determinar la regla de asignación de cada una de las funciones que está en color azul y en color rojo, en el intervalo que señalan las líneas verticales punteadas. Va a tener que calcular el área delimitada en la figura de una función a la que está en la parte más baja. Concluimos lo siguiente en el ejemplo que hemos estado trabajando. La primera área es 8 tercios. La segunda área que calculamos para encontrar la primera región es de 4 tercios. La segunda área de interés, en este caso 16 tercios. Y la última área 20 tercios. Si nosotros hacemos el área completa de este cuadrado, que sería su lado al cuadrado, es de 16. Y si tomamos cada una de estas subáreas, áreas más pequeñas, y las sumamos, vamos a obtener también un resultado de 16. Estas son algunas de las consideraciones que se debe tomar en cuenta al realizar cada uno de estos ejercicios. En la medida de lo posible, graficar las funciones manualmente o en su defecto poder utilizar alguna aplicación o programa para observar la gráfica. Según sea el caso, calcular punto o puntos de intersección dentro del intervalo de interés, porque puede que una función pase a estar abajo de otra y viceversa, ya no se pueda hacer una sola integral. Tercera observación o consideración: tomar en cuenta si el área a calcular posee simetría, y para ello vamos a tener que auxiliarnos de la gráfica para poder hacer así una sola integral y posiblemente tener que hacer menos cálculo algebraico. Y número 4, plantear en términos de x o y para la menor cantidad de integrales a realizar. Puede que en términos de otra variable tengamos que realizar una o inclusive menos integrales respecto de la variable con la cual inicialmente nos dan la función.